Ahora vamos con nuestro tercer punto. Nosotros, el libro, si ustedes cuando lo lean y los animamos a que lo lean, tiene muchísimos capítulos. Nosotros hemos Demasiado. como intentado darle como un orden y sacar algunas cosas muy claves para darles una base a ustedes. Y estos números que pusimos es para poder ayudar a que ustedes tengan una estructura y unos puntos claves. Aquí para continuar, queremos que también puedan reflexionar y pensar en la siguiente pregunta. ¿Qué tal si no tuviéramos tipos de crianza o cursos de crianza o donde poder ir a buscar información acerca de la crianza? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué tal si no tuviéramos psicólogos entrenados que nos enseñen en ciertas u otras circunstancias con nuestros hijos? ¿Y qué tal si el único libro para criar a nuestros hijos en el hogar fuera la Biblia? ¿Esto sería suficiente para ustedes? ¿Esto sería suficiente para nosotros? Piensen un poco en esto. Y la respuesta es que sí. La Biblia es la única base para la crianza de hijos piadosos. Y este es el fundamento correcto que debemos tener. A veces choca un poco este pensamiento en nosotros y digamos que nosotros vivimos por ahí y pasamos por ese proceso. Buscábamos en todo lugar cómo enseñar, cómo ser mejores padres, cómo intentar llevar nuestra generación, pero a veces no creíamos que la palabra de Dios es suficiente para la crianza de nuestros hijos. Y estamos siendo bombardeados porque todo el tiempo vamos a ver diferentes tipos de crianza. Y aquí hay algo importante que queremos que tengan presente. Cuando nos vamos al internet y a investigar, los tipos de crianza han cambiado, si ustedes se dan cuenta. Van cambiando, cada vez nos dicen cosas diferentes, ahora hay nuevas cosas, la disciplina positiva, la disciplina con amor y muchas más cosas, pero algo que permanece para siempre es la palabra de Dios. Esta no cambia, esta continúa, porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y tiene fruto, tiene resultados. De pronto la psicología externa nos muestra crianzas de muchas maneras, pero es como intentando patalear en el mar, a ver cómo me agarro y me soluciono. Pero la palabra de Dios nos ha dado fundamento que permanece para siempre. Y tengan esto presente porque fue algo de lo que yo aprendí y fue algo de lo que impactó mi vida. La suficiencia de la palabra para todo tiene fruto. Y si lo piensan de esta forma, no habría ningún sustituto o ni comparación de la sabiduría del hombre comparado con la sabiduría y la autoridad de Dios mismo. Dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17 que toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, la razón por la que la Biblia debe ser nuestra autoridad y nuestra base para la crianza y para cualquier área de nuestra vida es porque tiene su origen no en el hombre, no en nuestra opinión, sino tiene su origen en Dios. Fue inspirada por Dios o dada por el aliento de Dios, Theos Nestos, como dice en el griego. Y además de eso, esa palabra no es una cuestión etérea que simplemente está en las nubes, sino es útil. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a nosotros primeramente y a nuestros hijos, por supuesto. Y miren lo que dice ahí, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren las palabras que usa Pablo acá. Está usando la palabra perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Son como, en cierto modo, son como superlativos o son palabras que indican la suficiencia de la palabra de Dios, que no necesitamos de nada más para lograr ese objetivo. Y queremos que tomes un tiempo y vayas a tu Biblia y abras 2 de Timoteo 3, 16 y 17 y subrayes el versículo. Una de las cosas importantes es que tengamos clara la palabra de Dios en todos los lugares para que así la podamos llevar a cabo. Recuerda que es allí en la mente donde trabajan los pensamientos, donde trabaja aún los ataques del enemigo y es la palabra de Dios con la que podemos responder. Recuerda cómo lo hizo Jesús cuando fue tentado por el diablo. Él usó la palabra y esa es la manera que tenemos que hacer. Entonces, amemos la palabra, amemos la suficiencia de la escritura, enamorémonos de lo que el Señor ya hizo, ya dijo. No se trata de qué quería hacer Jesús o Dios en este momento, Señor. No, Él ya lo dijo, Él ya lo hizo y lo dejó escrito en su palabra. Entonces, vayan allá a sus Biblias, por eso queríamos que tengan sus Biblias a la mano. Y por tiempo, pues no alcanzamos a subrayar todos los versículos anteriores, pero ya tienen la primera tarea. Y subrayan este versículo que es importante. ¿Quieres enseñar? ¿Quieres redarguir? ¿Quieres corregir? ¿Quieres instruir en justicia? ¿Quieres que tu hijo sea enteramente preparado y sea perfecto para toda buena obra?
este versículo es clave para ti. Entonces, tómate un tiempo allí para subrayarlo en tu Biblia. Les sugiero algo que a mí me ha funcionado mucho es utilizar una Biblia de papel. Yo sé que hoy en día a veces uno del celular le facilita tanto las cosas que ya ni Tener siquiera un Biblia en espejo. papel tenemos, pero yo les quisiera animar y sugerir que mantengan su Biblia de papel, que subrayen, aun cuando uno después va a buscar un versículo, una parte, una palabra que el Señor te da, después usted está buscando en el celular y ¿dónde será que estaba esto? Porque no lo encuentro. Y hay algo importante que nosotros hemos aprendido. Nuestros hijos nos tienen que ver leyendo la palabra, y ahorita lo vamos a ver, nos tienen que ver buscando del Señor. Pero papi está todo el día en el celular. Ay, no, pero yo estaba haciendo mi devocional, yo sí estaba leyendo la Biblia, yo estaba ahí, pero ellos no lo ven así. Ellos tienen que vernos que estamos leyendo la palabra de Dios, y por eso es importante que tengamos una Biblia física. Bueno, ahora, como la palabra de Dios es tan importante, quiero que vean algo, y es que el ataque del enemigo de Satanás, desde el primer momento, Génesis capítulo 3, hasta el día de hoy, hasta ahora, es un ataque en contra de la autoridad de la palabra de Dios. De hecho, Pablo en 2 de Corintios 11:3, hablando a la iglesia, les advierte, dice: pero me temo no sea que de alguna manera, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sus sentidos puedan ser extraviados o desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y esa estrategia el enemigo la ha utilizado desde que engañó a Eva, y la sigue utilizando y la va a utilizar contigo y con tus hijos. Entonces quisiera que pudiéramos hacer un viaje a Génesis para entender cómo es esa estrategia, que podamos ver las estrategias y podamos contrarrestarlas y veamos que es un ataque contra la autoridad de la palabra de Dios. Mira en Génesis 2, 16, 17 cómo empieza. Todo empieza es con algo que Dios está diciendo. Mandó el Señor Dios al hombre diciendo, mire lo que está subrayado ahí: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Es decir, el Señor dijo, y en otras palabras lo que está diciéndole Dios a Adán es: obedece mis palabras, obedece a las palabras de Dios. Pero entonces miren cómo empieza el ataque. Génesis 3, 1 y 2. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La primera cosa que sucede aquí es que la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho, está puesto en duda. En la primera etapa de este ataque es poner en duda la autoridad de la palabra de Dios. Y la segunda fase de esto, una vez puesta en duda, entonces viene la negación. Mira lo que dice Génesis 3, 4 al 5. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. Miren eso. ¿Se acuerdan lo que Dios dijo? ¿Qué Dios dijo? Ciertamente moriréis. Están negando la palabra de Dios. Entonces después de la duda viene la negación, o de hecho también viene la reinterpretación. Y yo lo veo muy claramente donde dice: sino que sabe Dios. Es como que no, Dios dijo esto, pero realmente él no quería decir eso, sino él sabe que va a ocurrir otra cosa. ¿Les suena similar? Entonces empezamos por la duda, luego pasamos por la negación, luego por la reinterpretación, y finalmente llegamos a desembocar en la realidad del ser humano sin Dios. Y es que ahora te pones tú en el lugar de Dios. Serán abiertos tus ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto no era una cuestión de tomar un fruto, una manzana, como a veces lo pensamos, y comer la manzana. O sea, tenía unas implicaciones espirituales muy profundas. O sea, yo hago mi voluntad, vivo la vida a mi manera, yo soy mi propio Dios, decido el bien y el mal por mí mismo, desarrollo mi propia forma de ver y entender el mundo y de vivir. Y esa es la realidad de cada ser humano. Esa es nuestra realidad si no estamos en el Evangelio, y esa es la estrategia. ¿Sí se dieron cuenta de eso? Es una estrategia donde se pone en duda la palabra de Dios, se niega, y nos ponemos a nosotros en el lugar de Dios. Ponemos nuestra propia palabra por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Y esto dio inicio a dos religiones. Ustedes podrán pensar en muchas religiones, pero en resumen son solamente dos. O inicias con la palabra de Dios, o inicias con la palabra del hombre. No hay posiciones neutrales ahí. De hecho, el Señor Jesús decía que o caminas en la luz o en las tinieblas, o recoges o desparramas, o estás con o en contra de mí. Edificas tu casa sobre la roca o edificas sobre la arena. Hay un camino ancho y un camino angosto. No hay posiciones neutrales. O empiezas basado en la palabra del hombre,
o empiezas basado en la palabra de Dios. Y claro, empezar con la palabra de Dios nos da a construir toda una cosmovisión, o sea, una forma de ver el mundo. Y como cristianos, nosotros no simplemente cogemos a Jesús o a la Biblia y la agregamos a toda nuestra forma de pensar como si fuera una cereza en el pastel, sino realmente si somos cristianos, nosotros tenemos un nuevo fundamento que cambia absolutamente toda nuestra manera de pensar en cada área, o sea, nos da una cosmovisión cristiana, una cosmovisión bíblica, y esto aplica en todas las áreas de la vida. Pero si no empezamos por la palabra de Dios y una cosmovisión bíblica, pues no hay otra opción sino una cosmovisión secular, basada en la palabra del hombre. Y aquí quizás nosotros, como hemos sido tan influenciadas por una cosmovisión secular, a veces nos parece que eso es lo normal, como si eso fuera la verdad y como que casi que tuviéramos que ver cómo la Biblia la empezamos a encajar para que se acomode a nuestras suposiciones, se acomode a las ideas del mundo, a las ideas de la crianza, y caemos en la trampa del enemigo y somos desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y algo que es muy importante acá es ver cómo nosotros tenemos que hacer algo especial, importante a la hora de enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos para que ellos tengan herramientas para no ser presas fáciles del engaño. Por ejemplo, en la iglesia nosotros solemos aprender historias bíblicas y son necesarias, claro, o sea, necesitamos aprender la Biblia, pero quisiera darles una idea, y es que muchas veces las enseñamos como cuentos de la Biblia. Cuentos de la Biblia, ¿a qué me refiero? Contamos historias como el Arca de Noé, como Jonás y la ballena, como David y Goliat, como si fueran cuentos de la Biblia, algo que de pronto los niños en cierto momento de la infancia no pueden diferenciar entre los cuentos de la Biblia, Caperucita y el Lobo, las fábulas de Esopo, como que esto es como que lo mismo, ¿no? Una enseñanza bonita que me están dando con una historia o un cuento. Pero déjenme decirles algo. Cuando hacemos eso, estamos creando en las mentes de nuestros hijos una falsa realidad sobre la Biblia. Y aquí vemos un ejemplo de el engaño que a veces, muchas veces hemos recibido y estamos enseñando a nuestros hijos. Aquí vemos un ejemplo, digamos, como en el arca de Noé, como estamos realmente colocando aquí como un cuento. Y ellos realmente están imaginándose, sí, mira, eso parece más un balneario con sobrecupo. Pues cuando son pequeñitos no lo van a dudar, pero... Y se ve bonito y tan lindo los muñequitos y todo está hermoso y no hay duda, pero ya cuando sean grandes... O sea, dejas que crecen y empiezan entonces a cuestionar, y estás realmente, en lugar de edificando sobre una cosmovisión cristiana, estás poniendo minas para que ellos creen una dicotomía, o sea, como una forma de pensar como de que, mira, en la iglesia me enseñan historias bíblicas y cuentos de la Biblia, pero allá en el colegio, en National Geographic, en la universidad, sí voy a aprender la historia real de la biología, antropología, puedo responder a las cosas reales de la vida. Y escuchábamos a una mamá que decía, pero es que mi hijo piensa que los que saben son los profes, o sea, ellos son los que tienen la verdad y tienen la razón, porque los padres no sabemos dar respuesta, ni sabemos enseñar correctamente la palabra de Dios a nuestros hijos, entonces ellos crean ese doble pensamiento, no tienen claridad de que la palabra de Dios es real, y eso también tenemos que enseñarlo a nuestros hijos, que ellos puedan ver la realidad de la palabra. Manteniendo el ejemplo del diluvio, quería mostrarles una pequeña diferencia. Yo creo que la diferencia es abismal en la forma como tú le vas a mostrar y enseñar el diluvio a tus hijos. De hecho, es como la Biblia lo narra, como un evento que ocurrió, como un arca, no de cuentos de hadas, sino un arca que tenía dimensiones, proporciones, tenía un propósito. De hecho, ahí yo subrayé en rojo y en azul al elefante y a la jirafa. ¿Ven ustedes esto en perspectiva? O sea, ¿qué idea tenemos que ir sembrando en nuestros hijos de la palabra de Dios en cuanto a nuestra fuente de autoridad, nuestra fuente de la información correcta sobre el mundo, sobre la historia, el panorama real y verdadero que Dios nos está dando para entender nuestra vida, para saber quiénes somos, para saber cómo tenemos que vivir, cuál es el propósito de nuestra vida, cuál es nuestro problema, por qué el mundo es un caos y cuál es la solución? Y queremos desafiarles a pensar en algo que realmente para ustedes es la palabra de Dios. Ese es el punto importante también, porque tememos que muchos de nosotros hemos visto la palabra de Dios es como un manual para la vida, o sea, como un libro de cosas espirituales. Yo antes pensaba de pronto, sí, la Biblia me habla solamente de Jesús, su muerte, nuestros pecados y la parte moral, de pronto las relaciones, cómo tratarnos con otros, pero ¿saben realmente lo que es la palabra de Dios? Es esa revelación de Dios mismo
para darnos un panorama general, para que traiga la verdad de Dios a nuestros corazones y a cada área de nuestra vida. Esa es la palabra de Dios, que traiga esa revelación, que nos dé información todo el tiempo de desarrollar esa revelación de Dios en cada área de nuestra vida, en cada situación, por pequeña que sea, ya está allí revelada en la palabra de Dios. Entonces esa revelación de aquel que todo lo sabe, que todo lo conoce, para cada uno de nosotros. Ahora, muchos cristianos, nosotros hemos escuchado a algunos papás que dicen, por ejemplo, que cuando ellos eran niños, sus padres los obligaron a ir a la iglesia o les obligaron, digamos, que ser cristianos y ellos se rebelaron. Y al final han llegado a la conclusión de que no van a hacer eso con sus hijos, o sea, los van a dejar que ellos pues tomen sus decisiones, dejan la cuestión en las manos de sus hijos, pero queremos que piensen algo, y es que esta rebeldía realmente tiene que ver con una forma incorrecta de haberle presentado a nuestros hijos también el cristianismo. ¿Por qué razón? Podemos presentarlo de dos formas, o sea, un enfoque de arriba hacia abajo o un enfoque de abajo hacia arriba. Y miren, vamos a mostrar cómo. Normalmente nosotros hemos cometido el error de imponer las doctrinas del cristianismo o la moralidad cristiana, pero sin el fundamento de la palabra de Dios, o sea, sin el porqué de las cosas, el porqué histórico de las cosas. Y después, obviamente, pues la rebeldía va a ser muy fácil, es que estamos edificando de arriba hacia abajo, ¿cierto? La casa queda como mal construida. Empezamos al revés. Y tiene el riesgo de venirse abajo. Pero miren la diferencia que haría si nosotros empezamos desde abajo hacia arriba. O sea, primero les ayudamos a entender qué es la Biblia, por qué es la palabra de Dios, de dónde vino, y de ahí, desde su historia y desde sus fundamentos, empezar a enseñarles por qué el cristianismo, por qué el matrimonio, por qué la vida, por qué todas las cosas que tengamos que enseñarles a nuestros hijos. Y eso obviamente le va a dar sentido a la fe para ellos, no lo van a dar como una imposición de arriba hacia abajo. Entonces pensemos en enseñar y transmitir la fe desde abajo hacia arriba. Eso es súper importante. De hecho, tenemos el ejemplo de Jesús. Es impresionante porque el Señor Jesús, o sea, nosotros no somos nadie en cierto modo, ¿no? Pero comparados con el Señor Jesús, el creador del universo, aquel que no conoció pecado, que lo sabía todo, cuando se le preguntó sobre si los hombres debían repudiar a sus mujeres, o sea, la pregunta del divorcio, el Señor, ¿saben qué hace? Él no se inventa algo nuevo, ni dice una nueva definición del matrimonio, o lo dice en palabras diferentes. De hecho, dice, ¿no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Está citando Génesis 1:27. Y por eso, entonces Jesús está llamando a la realidad de la historia de Génesis como fundamento para decir que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Génesis 2:24. El mismo Señor Jesús es un ejemplo impresionante de cómo empezar desde abajo hacia arriba. También hay otro tema importante para contarles, es acerca de la ropa. A veces, muchas veces, como, bueno, cuando lleguen, digamos, nuestras hijas están pequeñas, pero todavía tenemos que empezar a trabajar en eso, en la parte de cómo vestirse, porque son mujeres. Y a veces yo creo que... los hombres también necesitan vestirse correctamente. Sí, también, sí. Pero también, digamos, a veces luchamos y veo mamás que tienen hijas más grandes, pero como le digo, que la vemos con la ombliguera, la vemos con el jean ahí muy apretado, y a veces, ¿por dónde comenzamos? Por la base. Y Génesis tiene una forma interesante de poderla enseñar. Sí, quizás en esa discusión los hijos pueden llegar a pensar, y sobre todo en la adolescencia, no, es que tú eres un anticuado. O sea, es que ese es tu gusto, pero mis gustos son diferentes, ¿no? Pero realmente tenemos que hacer lo mismo, no desde arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, porque es que usamos ropa y vamos a Génesis y que nos damos cuenta. O sea, la desnudez vino a ser una causa de vergüenza después del pecado, y ahora ya el hombre ya no solamente están sus ojos hacia una mujer, sino que a causa del pecado puede estar mirando hacia otros lados. Entonces, eso no es una cuestión de mi gusto, sino que tienes que tener en cuenta de que no vivimos en un mundo en un jardín de rosas, sino que hay hombres, hay mujeres, hay condiciones en nuestro corazón en las que nosotros necesitamos ser conscientes y usar la ropa y vestirnos de la manera correcta, si queremos guardar nuestro corazón, si queremos guardar a otros. Entonces... Aquí algo importante es que por eso el ministerio se llama Respuestas en Génesis, porque la mayoría de los fundamentos de muchas de las cosmovisiones parten de Génesis del 1 al 11.
y queramos que lo anoten allí. Génesis del 1 al 11, puedan detallarlo, estudiarlo, mirarlo, y porque les va a dar base y fundamento para muchas de las cosmovisiones que vamos a trabajar con nuestros hijos. Y algo importante es, tú entiendes estas cosmovisiones, tú entiendes también esto y lo puedes apropiar para tu vida, porque digamos en este caso de la ropa, si realmente como mujeres o como hombres no estamos siendo ejemplo, muy difícilmente vamos a lograr, y más adelante lo vemos, que ellos entiendan este tipo de cosmovisiones. Pensemos en algo, si nosotros no ponemos el fundamento correcto, pues acuérdense que hay solamente otra opción. El mundo va a poner un fundamento para la mente de nuestros hijos que les va a conducir a una cosmovisión diferente. Ahora preguntémonos esto, o sea, ¿nosotros estamos construyendo desde el fundamento o estoy imponiendo el cristianismo de arriba hacia abajo a nuestros hijos? Y si quisiéramos que tomen unos minutos allí y puedan detallar un poco esto, puedan mirar la diapositiva y puedan realmente analizar, y en lo que hemos estado hablando, ¿cuál ha sido nuestro fundamento? ¿Lo he puesto o realmente estoy imponiendo un cristianismo a mis hijos para que vivan una manera cristiana, pero realmente no racionalicen la manera cristiana que deben vivir? Entonces pueden revisar allí si están dando una explicación a sus hijos acerca de la palabra de Dios. Muchas veces la situación actual que estamos viviendo hoy en día, porque existe la muerte y el sufrimiento, porque existe la violencia, porque existe la maldad. También les decimos, no mientas, no tienes que mentir, pero les has explicado por qué y de dónde viene la mentira, quién es el padre de la mentira. No robes, ¿por qué? La homosexualidad, cuando tus hijos te preguntan, no, es que no hablemos de eso, no puede ser eso, medio él manda alguna señal, no, pero ¿por qué no? ¿De dónde estás poniendo, desde dónde estás empezando con tu fundamento? El aborto, ya cuando sean un poco más grandes, pero ya en estas edades también ellos están empezando a preguntar y van a empezar a preguntar, porque el mundo, recuerden, es una guerra, los está bombardeando. Ahí están los temas. A nosotros nos toca cuidar a nuestras hijas de muchas cosas, porque hasta ni siquiera televisión volvimos a ver. Es que nada más contarles una anécdota con Salito, por ejemplo. Nuestra hija tiene 6 años y ella ya utiliza Skype, pues obviamente toda la virtualidad y esto nos ha hecho conectarnos. Y cuando uno, por ejemplo, mira los emojis, en los emojis ya hay emojis, por ejemplo, de 2 hombres besándose, o de una familia de 2 hombres con un niño. Y ella ya lo identificó y nos mandaba que diera los emojis diciendo, papi, esto es la maldad del ser humano. Yo cuando escribo la palabra familia en mi WhatsApp, el emoji que me aparece, que me sugiere WhatsApp a mí, son 2 hombres y un niño. O sea, es una familia homosexual. Entonces esto es algo que nosotros no podemos, digamos que no podemos ocultar, pero sí necesitamos que nuestros hijos entiendan el porqué de las cosas y poner el fundamento de la palabra de Dios para que se edifique una cosmovisión correcta y una fe desde los fundamentos. Y les hablábamos en la reunión de padres invitándolos a este taller, recuerden que tenemos que enseñar la verdad. Esa es la palabra, que nosotros tenemos que enseñar la verdad para que ellos fácilmente identifiquen la mentira. A veces llegamos enseñando lo incorrecto, lo malo, esto es lo que pasa. No, enseña la verdad a tus hijos para que fácilmente el Espíritu Santo les va a ayudar a convencerse y a poder identificar las mentiras del mundo, y ellos ya estén preparados y listos para que cuando salgan a ser bombardeados ya saben la verdad y la base del fundamento. Ahora vamos a hacer una primera actividad de aplicación. Queremos, ustedes allí tienen unas hojas de papel y unos marcadores. Queremos que partan estas hojas en cuadritos pequeños, bonitos, porque luego vamos a decorar un espacio de nuestra casa con estos papeles. Entonces, partan allí sus papelitos pequeñitos y vamos a estar allí colocando varias cosas con los marcadores, con colores, como ustedes lo quieran hacer. Vamos a tomarnos el tiempo y de lo que hemos llevado hasta el momento en el taller, vamos a hacernos esta pregunta que aparece en pantalla. ¿Qué medidas específicas van a llevar a cabo desde hoy en lo que hemos venido trabajando? En lo de las cosmovisiones, el fundamento, la palabra como la suficiencia, para que puedan revisar todo esto. Entonces, les dejamos allí unos 2-3 minuticos para que trabajen en pareja. Las que están solitas trabajen allí también. Pueden mirar qué medidas, porque, ¿saben? Algo que nosotros hemos aprendido es que el trabajo empieza hoy, en cuestiones con nuestros hijos, en cuestiones con Dios, con nuestra propia salvación. Cuando salimos a compartir el evangelio, nosotros le decimos a las personas, ¿qué pasa si tú murieras hoy? Porque muchas veces, no, yo mañana hago todo y mañana, pero ¿qué pasa si tu vida termina hoy? Entonces el Señor nos manda a actuar ahora, no dejen para mañana.
lo que puedan hacer. Y por eso queríamos dar este espacio para que trabajen. Quisiéramos que después del taller sigan trabajando, pero sabemos que muchas veces no se hace. Entonces queremos darles 2 minutos para que trabajen allí. ¿Qué medidas específicas de lo que han aprendido hasta el momento van a llevar a cabo? Y anótenla, una en un papelito, otra en otro papelito, bien bonitas, decoradas, como ustedes quieran. Aplicando estos primeros puntos que hemos hablado, ¿no? Uh-huh. ¿Listo? ¿Cómo les fue? Nos gustaría que pusieran en pantalla algunos papelitos, lo que han escrito. Eso nos anima, no crean, estar detrás de este lado, hacer las cosas virtuales nos ha costado muchísimo porque no los vemos hablar, opinar, reír. Tenemos como 30 pantallas aquí. Entonces quisiéramos poderles ver los papelitos, cómo les fue, cómo lo hicieron. Ah, muy bien, ahí vimos uno. Ay, qué bonitos les quedó, muy bien. Perfecto, excelente. Muy, muy bien. Invitamos a los papitos que no tienen las cámaras abiertas a que los podamos ver. Recuerden que es importante este tiempo, de verdad. Miren, para nosotros fue una enseñanza impresionante en esto que les comentaba José de las charlas que estamos realizando, cómo es importante, o sea, de verdad entendemos, no, esto tenemos que dejarlo a un lado y tengo que concentrarme, tengo que sacar papel y lápiz, por favor, y no me llame nadie. Les pedimos el favor a mis papás que no estuvieran las niñas y todo como concentrados, y queremos que eso pueda hacer esto para ustedes porque es allí donde el Señor trabaja, en medio del compromiso que tenemos nosotros. Entonces, bueno, les damos ideas. ¿Nosotros qué hemos hecho? Nosotros hemos hecho también la parte del estudio de la palabra en la casa, nuestros devocionales familiares, ha sido impresionante. Les animamos a que hagan los devocionales, ese es el lugar donde ellos aprenden y estudian la palabra de Dios. Yo les sugiero, a nosotros nos ha funcionado mucho tener un tablero como borrable, de diferentes colores borrables, pequeño, ¿sí? Y uno poder como ir dibujando la enseñanza que les está haciendo, ¿no? Como para que ellos también asocien, dibujen. Las niñas van tomando notas, no toman notas escribiendo, pero sí dibujando, y eso también les ha gustado muchísimo. Y eso, todo esto ayuda para ellas es una emoción
hacer la el devocional, dramatización de la inventarse historia una bíblica. canción de lo que se aprendió. O sea, se pueden usar muchas cosas, ¿no? Entonces, o sea, anímense y les desafiamos a de pronto ir un paso más allá, ¿no? Y como padres también, a la medida en que nosotros crecemos, también ellos crecen. Entonces también estudiemos la palabra de Dios, entremos al estudio de la palabra en nuestras iglesias. En el caso de José, pues él ha empezado cada vez a estudiar y a profundizar más la palabra. Y algo con este ministerio que queremos también animarles es que el ministerio tiene demasiados recursos para que ustedes puedan enseñar la apologética a sus hijos, cómo defender la fe, cómo ver y creer en la palabra de Dios desde el primer versículo y cómo poder dar respuesta a muchas de las preguntas que nuestros hijos tienen. Entonces queremos animarles también a que puedan visitar la página web www.ingen.org y respuestasengenesis.org y también puedan tener toda esta información.